y necesitamos avanzar. Bueno, espero que estén bien, primera cuestión. Yo sé que algunos están rindiendo el recuperatorio, pero son muy pocos. En realidad, de 100 y pico que somos en total, pensé que teníamos mayor presencia. No importa, vayamos a la bolilla, por favor, número 38. ¿Sí? Vamos a empezar con los recursos cambiarios y vamos a hablar en primer lugar del reembolso extrajudicial. No me voy a detener mucho y no lo vamos a tomar en el parcial. El reembolso extrajudicial es un medio de cobro, no es una acción, es un medio de cobro frente a la insatisfacción de la letra de cambio, que tiene un origen germánico. Fue adoptado por casi todos los países que fueron luego signatarios del Tratado de Ginebra y tiende a evitar la judicialización de la cambial, y para hacerse de crédito a quien tiene la cambial insatisfecha, libra una nueva letra de cambio a la que se la denomina resaca. No es la resaca que ustedes están acostumbrados a escuchar o a sufrir. Pero esta resaca, que tiene por finalidad rehacerse de crédito para, sobre todo cuando había distancia loci, es decir, cuando había una distancia apreciable de terreno entre el librador y el girado aceptante, el portador legitimado de la cambial, cuando el girado aceptante no cumplía con su obligación, podemos hacerlo en tiempo presente, cuando el girado no cumple con su obligación, sea aceptando o sea pagando, se puede liberar una nueva cambial que se pone en circulación, incluso con ejemplares, para atomizar un poco más el crédito, y de esta manera postergar la exigibilidad del crédito, es decir, se posterga, se cambia la fecha de vencimiento, y de esta manera se logra rehacerse de crédito, aunque sin dinero de por medio, postergando la exigibilidad de la prestación. Bueno, esta resaca no ha tenido en nuestro país ningún tipo de práctica. Imaginen ustedes que la letra de cambio ha tenido escasa circulación, mucho menos este medio de refinanciación o refinanciamiento de la obligación de origen. Así que no voy a hacer mayor comentario y no lo vamos a tomar en el parcial. La resaca prácticamente no tiene uso ni costumbre. Estamos hablando de medios cambiarios. Yo tengo que comentarles que cubriendo la cambial todos los requisitos exigidos por la ley y siendo un título ejecutivo conforme 545 del CPC, no necesita, frente al inicio de las acciones cambiarias en sede judicial, no necesita de la mediación previa obligatoria, es decir, es uno de los juicios que están expresamente previstos, excepcionados. No es necesario cumplir con la mediación previa obligatoria. Esto tiene una fundamentación procesal lógica. Piensen ustedes que, siendo un título ejecutivo, los papeles de comercio, el saldo deudor de la cuenta corriente firmado por gerente y tesorero del banco, el saldo deudor de la tarjeta de crédito, el saldo deudor de las expensas comunes de un edificio de propiedad horizontal o su denominación actual en el Código Civil y Comercial, son todos títulos ejecutivos que traen, obviamente, aparejada ejecución en sí mismo. Esto significa que en el juicio ejecutivo la particularidad que tiene este tipo de proceso, me dirijo también a aquellos que no tienen aprobado procesal 2, es que se permite la traba de medidas cautelares sin audita parte, es decir, sin que la contraria conozca que existe un juicio y que se le ha trabado una medida cautelar. Esto es para proteger el reclamo del acreedor. Acuérdense cuando hablamos de
los atributos de los papeles, de los títulos de crédito, de los títulos valores, hablamos de seguridad, de certeza y de rapidez. Bueno, estos tres atributos se conjugan en el código procesal y se le blinda el crédito al acreedor para que el deudor, sin que lo sepa, pueda ser agredido en su patrimonio para lograr que los fondos que se le encuentren al trabarse del embargo sean depositados en la cuenta de autos y se los entreguen al acreedor. Esa es la razón por la cual no hay mediación preobligatoria en los juicios que se van a iniciar en el Poder Judicial. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta al hablar de la acción cambiaria, punto 155 del programa, primero tenemos que referirnos a lo que es una acción. El decreto 5965 habla de recursos cambiarios y es una terminología impropia porque no es técnica. Los recursos, técnicamente hablando, procesalmente hablando, serían todos aquellos que importan un cambio, un ataque a la resolución de origen, sea por un recurso de reposición, uno de apelación, una nulidad, etcétera, etcétera. Pero lo que se ha querido decir al hablar de recursos es de acción. Y las acciones son exclusivamente judiciales. Las acciones dependen solamente de un juez natural dentro de un proceso al que se le ha de requerir la pretensión del actor. Si bien la terminología no es feliz, porque no podemos hablar de recursos, todos entendemos, y así lo hemos de aplicar de aquí en adelante, que cuando hablamos de recursos cambiarios, estamos haciendo referencia a la acción cambiaria. La acción cambiaria se ha de generar por insatisfacción del crédito cambiario, es decir, cuando el acreedor, beneficiario de la cambial o portador legitimado, si ésta ha circulado, presenta al pago la cambial y ésta no le es satisfecha. También puede presentarla a la aceptación y por falta de aceptación se puede originar una de las acciones que luego vamos a ver. Quiere decir que las acciones cambiarias son la consecuencia del incumplimiento a la obligación incondicionada de pagar una suma determinada de dinero en un tiempo cierto. De aquí entonces se origina lo que es una acción. Y será con base en el título, que es el papel de comercio. Nosotros decimos, siguiendo al maestro Lavigne, que esta es un ejercicio de una acción exclusiva y excluyente. Exclusiva porque se ha de fundar en la literalidad del instrumento, en ese doble límite que encuentran el acreedor y el deudor para que ambos sepan qué es lo que se puede reclamar y qué es lo que se puede obtener. Esa es la literalidad, en resumidas cuentas, obviamente, ¿no? Y excluyente porque solamente lo podré hacer efectivo ese reclamo con base en el instrumento, en el documento, no con otros documentos, porque este debe bastarse a sí mismo. Es decir, haciendo aplicación del principio de la completividad, este documento será necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se expresa. Entonces, excluyente y exclusivo responden a estos dos principios. Las acciones cambiarias son tres: la acción cambiaria directa, la acción cambiaria de regreso y la acción cambiaria de reembolso. A su vez, la acción cambiaria de regreso
dos alternativas: a término y anticipado. Acción de regreso a término y acción de regreso anticipado. Vamos a enfocarnos primero en la acción cambiaria directa. Esta es una acción de carácter judicial en donde el portador legitimado o el beneficiario, si no circuló, le solicita al juez con competencia territorial y por materia en juicio ejecutivo la orden de librar un mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate para hacer efectivo el crédito. Quiero recordarles además una breve referencia a el distingo entre un juicio ejecutivo y un juicio ordinario. El juicio ordinario comienza con la demanda, traslado de la demanda, defensas, excepciones de previo y especial pronunciamiento que pueden ser dilatorias, que pueden ser o no dilatorias, prueba, sentencia, embargo. Mientras tanto, si se demuestra la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, podría conseguirse que el juez dicte una medida cautelar. Fíjense la diferencia con un juicio ejecutivo en donde se comienza con la demanda e inmediatamente se dicta un auto en donde se va a trabar embargo, lo que en el ordinario sería la finalización del proceso, se va a ordenar el mandamiento para que se lo intime de pago, para que se haga efectivo el embargo en el mismo momento y para que se lo cite de remate si correspondiere respecto de algunos bienes que se le pueden encontrar en el lugar o de bienes inmuebles si se conocieran. Si no se conocieran bienes muebles que se pudieran o inmuebles que se pudieran trabar embargos, habrá otras medidas genéricas como la inhibición general de bienes, la anotación de litis o alguna similar, intervenciones y demás. ¿Por qué hago este distingo? ¿Por qué hago referencia a esta cuestión? Bueno, porque es muy importante que tengan en cuenta la dinámica del proceso ejecutivo, que es con lo que se van a encontrar en el ejercicio de la profesión inmediatamente. Lo primero que van a hacer, como siempre les digo, puede ser una sucesión de algún pariente, de algún amigo, algún desalojo, pero seguramente lo que van a tener es la ejecución de un pagaré o de un cheque. Si encuentran a una letra de cambio, me avisan para ejecutar porque no creo que les suceda. Pero en la vida cotidiana, en lo social, usual, el cheque y el pagaré tiene una práctica permanente y es seguro que se van a encontrar con este proceso, con lo cual le damos mucha importancia al proceso ejecutivo porque es la forma de reclamar la insatisfacción del crédito prometido, del pago prometido. Esta acción judicial que tiene por objeto cobrar una suma determinada de dinero en un tiempo cierto, que se va a ejercer ante el juez natural del proceso, para esto voy a seguir las guías que ustedes van a encontrar tanto en la página de la cátedra como en cátedras virtuales, está subida toda la documentación. Lo podían hacer en el centro de estudiantes que ahora no está trabajando presencialmente, pero no sé si las guías las pueden conseguir en forma virtual. Vamos a seguir, de cada una de estas acciones, vamos a seguir el cuadro correspondiente. ¿Qué es lo que tenemos que enunciar en primer lugar? Bueno, las características de la acción que ya las enuncié. ¿Quién es el legitimado activo? El portador legitimado o el beneficiario si la letra no iba a circular. ¿Quién es el legitimado pasivo? Es el aceptante, girado aceptante y su avalista. Si no hay aceptación,
no hay acción directa. Si no hubiera girado aceptante de la obligación, no hay acción directa. ¿Cuál va a ser el objeto del reclamo? Artículo 52 del decreto ley. En primer lugar, va a reclamar el monto de la cambial, los intereses. Acá tenemos que hacer referencia a los intereses compensatorios, que son aquellos previstos si tiene un vencimiento absoluto, es decir, a tiempo fijo, a día fijo o a determinado tiempo de la fecha. Esos intereses van a estar ya incorporados. La ley no permite el devengamiento expreso en el título, sino que se consideran que dentro del capital ya están sumados. En cambio, los de vencimiento de relativo sí se pueden poner, es decir, a tiempo vista, determinado tiempo vista, porque no sabemos cuál va a ser la fecha de presentación. Entonces la ley supone que al no conocer el tiempo de vencimiento, hay que hacer referencia directamente al devengamiento del interés. Por eso ahí está permitido y en el de vencimiento absoluto no. Esos intereses que son compensatorios porque se compensa la falta del uso del capital en determinado tiempo, pasan a ser moratorios por el vencimiento de la cambial. Es decir, entre el interés compensatorio y el moratorio no hay ninguna diferencia, solamente es la mora, es el mismo interés pactado por las partes, solo que ocurrió el incumplimiento. Y el tercer tipo de interés es el punitorio, cláusula no prevista y permitida en la ley, porque no está previsto el devengamiento de las sanciones, en este caso interés punitorio, pero no estando prohibido está permitido, con lo cual estos intereses sí pueden ser distintos a los compensatorios, a los moratorios, pero la jurisprudencia dice que el juez en su tarea muy morigeradora no permite habitualmente más de una vez y media entre los compensatorios y los punitorios la tasa de plaza. Salvo algunas pequeñas diferencias en sede comercial, en Capital Federal, en Córdoba, en Santa Fe, donde existe competencia comercial separada de la civil, existe una pequeña diferencia en torno al devengamiento de la tasa de interés. Ya lo verán al ejercer la profesión y al pedir tasa activa, porque habrá relación entre dos comerciantes o por algunos contratos en particular donde el juez va a sentenciar la devolución del capital más tasa activa para los intereses pactados y no pactados. Bueno, estos intereses se suman además a los gastos en los que se ha incurrido. Dentro de los gastos podemos enunciar a los gastos a la factura del escribano, si ha habido protesto, a los gastos de aviso, si ha habido aviso a los anteriores endosantes y endosatarios, eventuales gastos de envío postal, traslados, peajes, nafta si lo hemos hecho el traslado con un auto, hotel, comida. Esa es la llamada cuenta de finiquito. En la jerga es cuenta de finiquito. Y de todos esos rubros deben incorporarse en el llamado rubro gastos. Así que capital, intereses y gastos es lo que va a reclamar en la acción directa el portador legitimado. La acción directa no caduca, pero para poder ser ejercida, según el artículo 60 de la ley, es necesario que la cambial tenga cumplido todos los requisitos, en este caso que haya sido protestado en legal tiempo y forma. Artículo 60, reitero, del decreto.
una letra que no ha sido protestado en debido tiempo y forma, perjudica a las acciones de regreso, pero no a la acción cambiaria directa, pues esta no caduca, pero sí prescribe. El plazo de prescripción es de 3 años a partir de su vencimiento. Grábense esto porque es muy importante. Los plazos de prescripción de las acciones cambiarias, uy, me fui. Lo estamos escuchando, profesor, igual, ¿eh? Sí, pero me fui del audio, me fui del audio. Ahora lo retomo. Eh, el plazo de prescripción es muy importante porque lo primero que ustedes tienen que ver, lo primero que tienen que ver ustedes, cuando les llega la consulta del cliente, a ver si vuelvo. Lo primero que tendrán que ver ustedes cuando les llega el título es si realmente existe o no ¿eh? Un título que sea hábil. Y lo primero que van a ver es si cumple los requisitos que exige el decreto ley. Y estos requisitos, por supuesto que me refiero a los intrínsecos los doy por completos. Ahí volví. Eh, Los extrínsecos tienen que ver que tenga el monto en números y en letras, que esté firmado y que el plazo de cumplimiento, que la fecha de libramiento y la fecha de vencimiento estén no solamente expresadas en la cambial, sino que estén vigentes. Porque si hubiera ocurrido la prescripción, sobre todo en los cheques con donde los plazos son realmente más cortos que en la letra de cambio, el principal problema ya lo tenemos desde el inicio, porque no podríamos iniciar una acción judicial cambiaria. ¿Mm? Así que 3 años desde el vencimiento. Voy a tomar el programa. No voy a hacer referencias a la incidencia de la atracción, la literalidad y la autonomía, creo que ya tangencialmente eh, lo he mencionado. Excepciones personales y las que conciernen al debido proceso. Bueno, tampoco voy a hacer un curso de derecho procesal para hablar de lo que es el juicio ejecutivo. Lo doy por sabido. Sí quiero hacer una directa referencia porque es muy importante que ustedes recuerden que por la abstracción y por la autonomía, las excepciones de carácter personal que une a las partes y las referidas a la causa, es decir, a la autonomía y abstracción respectivamente, en proceso ejecutivo no pueden ser materia de discusión. Solamente en el caso de que los obligados en juicio ejecutivo sean obligados directos o inmediatos, se niegue la firma del instrumento y se desconozca la obligación o exista una de las causales que atañen a las cuestiones de requisitos intrínsecos, como por ejemplo violencia moral o física, donde sí podría ser incorporado a modo de defensa en proceso ejecutivo, solo en esos casos. En los demás supuestos, donde hay relaciones mediatas o indirectas, ninguna defensa puede ser opuesta que se base en relaciones personales o en la causa de la obligación. Sí se puede hacer en otro proceso, en el proceso ordinario,
o cuando veamos la acción causal, que no es cambiaria, es extracambiaria, a la que haremos referencia en la siguiente bolilla. Quiero que quede bien en claro esto porque es muy importante. No solamente el plazo de prescripción de las acciones y que no está sujeto a supuestos de caducidad, sino porque en juicio ejecutivo ustedes tienen que aprender tienen que saber cuáles son las excepciones que permite el código de procedimiento, las pocas excepciones que permite el proceso ejecutivo y cuáles son las únicas que podrían ser deducidas como para poder ser discutidas y evitar una sentencia que termine por otorgarle el dinero que ya está embargado o los bienes que están embargados y que van a ser ejecutados en un proceso ejecutivo en donde si no prestamos la debida atención, terminaremos perdiendo el juicio y nuestro cliente se verá privado o del dinero o de una propiedad con un daño patrimonial muy importante. ¿Qué digo con esto? Cuidado con la mala praxis. Cuidado con la mala praxis, porque estamos cansados, los integrantes de la cátedra, en los juzgados, estamos cansados de ver juicios ejecutivos que se inician con documentos, con papeles de comercio que no son tales directamente, porque, por ejemplo, hemos visto pagarés que no tienen el beneficiario, que no son a la orden. Grave error, porque siendo un título esencialmente a la orden, no podemos iniciarlo al portador. Eso es una falta que vemos muy habitualmente y que es muy llamativo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Han tenido una deficiente preparación. Es probable que no lo recuerden, es probable que no lo hayan podido ver, porque en algunas facultades comercial 2 o cheque y pagaré es una materia opcional, en la UBA, por ejemplo, ¿no? Bueno, tengan en cuenta esta situación porque siendo muy importante para los destinos de los intereses de nuestros clientes, forma parte también de nuestro quehacer diario y de nuestro riesgo profesional. Así que atención con esto porque lo primero que tienen que hacer cuando van a iniciar un proceso es asegurarse de que el documento se encuentre completo. Y completo me estoy refiriendo a lo extrínseco y a lo intrínseco. Voy a ir nuevamente vamos a ir al programa. ¿Cuáles son los efectos que tiene el ejercicio de la acción cambiaria directa? Recordemos que se ejerce contra el girado aceptante y contra su avalista. Y dijimos, el girado aceptante es el principal obligado cambiario. ¿Por qué es el principal obligado cambiario? Suele contestarse mal, que es porque al aceptar la letra de cambio tiene la obligación de cumplir con la obligación cambiaria. Bueno, eso no es así. Todo aquel que inserta su firma se convierte en obligado cambiario y queda entonces obligado a la satisfacción del monto que ha prometido pagar a su vencimiento. Es cierto que primero tenemos que ir contra el girado aceptante, recién después contra el resto de los obligados, pero es el principal obligado cambiario, ya lo saben, lo reitero, porque es el único que con su pago extingue la obligación cambiaria, de tal manera que con el ejercicio de la acción cambiaria directa, si se encuentra satisfacción, si se paga, bueno, queda cancelada la cambiaria. Así que el principal efecto de la acción cambiaria directa, si se paga, es
extingue todas las relaciones cambiarias. ¿Qué otro efecto podemos ver? Bueno, habilita las acciones extracambiarias del aceptante contra el librador, por ejemplo, que no hizo la provisión. Libera de la relación de provisión. Las acciones contra los coobligados. Los coobligados cambiarios pueden ser pari passu o pari gradu, ¿verdad? También lo saben. Si son pari passu, es decir, uno debajo del otro, se aplica el derecho cambiario. Por ejemplo, el aval del aval. Y el aval de este aval, es decir, hay 3, 4, 5 avalistas en forma subsecuente, donde cada uno aparece después del otro. Entonces, está avalando al anterior y este al anterior, y así a llegar hasta el propio girado aceptante, al librador o a cualquiera de los endosantes. Estos son obligados verticales o también llamados pari passu. Ahora, los obligados horizontales son denominados pari gradu, es decir, están en el mismo grado. Y estos están expresamente excluidos de la ley cambiaria y entre ellos existe una relación de derecho común. De tal manera que ahí se altera la solidaridad del derecho cambiario. Ahí se aplica la solidaridad entre los coobligados, se aplica la solidaridad del derecho común. Ahora, ¿qué puede hacer cada uno de ellos? Por ejemplo, si yo tengo avalistas del aceptante que no paga, el aceptante no paga, y voy contra los avalistas, acuérdense que también tenemos dos principios propios del derecho cambiario que son únicos, cuál es el derecho de elegir y el derecho de variar, el ius electionis y el ius variandi. Siempre y cuando haya reclamado en primer lugar al girado aceptante, lo cierto es que después puedo ir contra cualquiera de los otros obligados. ¿Y por qué voy a ir contra cualquiera de los otros? Bueno, porque voy a elegir siempre a quien yo sé que tiene el mayor patrimonio. ¿Para qué voy a ir a ejecutar a quien yo sé que no tiene patrimonio o que no tiene un sueldo para poder embargarle? Si tengo varios y uno de ellos es patrimonialmente más solvente que el resto, seguramente voy a ir contra este, aunque se van a encontrar en los juzgados con la siguiente circunstancia, hago un paréntesis. Si tenemos muchos deudores en un mismo pagaré, por ejemplo, o en un mismo cheque, y yo estoy demandando solamente a uno de ellos, es probable que el juez en su primer despacho me exija que manifieste si voy a demandar al resto o si voy a demandar solamente a uno de ellos, al menos en esta primera instancia. Esto es brevitatis causa. En virtud de la economía procesal y la brevedad del proceso, el juez suele pedir al actor que manifieste si va a demandar a uno o a todos o varios de estos para librar contra ellos el mandamiento de intimación de pago. Esto es para no alongar el proceso notificándole a cada uno después de que otro, de haberlo hecho con el primero, después con el segundo y con el tercero. Entonces, libramos los mandamientos a las intimaciones de pago a todos los que vamos a manifestar que serán los que hemos elegido, para de esta manera todos estén notificados y resolver las excepciones que presenten eventualmente en un solo despacho del juez. Esto es habitual, les va a pasar, sugiero que al demandar lo hagan de esta manera. Tengo 5 deudores, 5 firmantes de la cambial, demando a los 5. Después veo contra quién voy a seguir, a quién le voy a agredir el patrimonio, a quién voy a embargar y demás. Y también en el caso de que quien haya elegido terminó
falleciendo y tenemos que iniciar la sucesión porque no le inician sus herederos, o porque cayó en concurso o en quiebre, tengo que ir a verificar el crédito, varío y elijo a otro. Así que esto también tiene que tener en cuenta porque el juicio ejecutivo, en el caso de que exista una pluralidad de deudores, nos permite abrir un abanico de posibilidades. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. Segunda acción judicial, cambiaria. Acción cambiaria de regreso. ¿Por qué es una acción de regreso? ¿Por qué se la denomina de esta manera? Cada uno de los que firma una letra de cambio, un pagaré o un cheque, se va sumando a una cadena ininterrumpida de endosos que entraña la responsabilidad como obligado cambiario para hacer efectivo el reclamo al momento del vencimiento de la cambial. Es decir, cada uno de los firmantes de la cambial se incorporan a la relación cambiaria y pasan a ser obligados en términos cambiarios, en términos monetarios, porque la acción podrá ser ejercido en cualquier momento contra cualquiera de ellos. Tengan en cuenta que el portador legitimado, si ha circulado la cambial, una vez que ha presentado la cambial a la aceptación y si ha sido aceptada, luego la presenta al pago, si se paga por parte del girado aceptante, se terminó toda cuestión porque libera a todos los demás. Pero si esto no ocurre y no paga, ahora se disparan conjuntamente dos acciones. Podemos ejercer la acción cambiaria directa contra el girado aceptante o podemos hacer efectiva, en el caso del pagaré, vamos a iniciar la acción cambiaria directa contra el librador del pagaré. Y también podemos iniciar las acciones de regreso porque cada uno de los obligados que ha puesto su firma garantiza el pago a el que lo sigue en esa cadena. Quiere decir que el que tiene el título para poder ejecutar va a ir hacia atrás, por eso es de regreso. Cada uno de los firmantes anteriores le está garantizando el pago, salvo que hubiera insertado una de las cláusulas facultativas previstas y permitidas, que es no garantizar el pago o la no garantía de aceptación. Acuérdense que el único que no puede eximirse de esto, la garantía del pago, es el librador, sí de la garantía de aceptación. Pero los obligados de regreso pueden eximirse de estas dos garantías, garantía de pago o garantía de aceptación. Si no hubieran puesto esta cláusula, que es lo usual en el mercado normal, en el quehacer comercial cotidiano, es muy difícil que los firmantes de este documento se eximan de la garantía de pago. Entonces, contra ellos vamos a iniciar el juicio cambiario con la acción de regreso. Se llama de regreso entonces porque vamos hacia atrás. ¿Quién es? Bueno, ya sabemos que conceptualmente es una acción judicial que tiene por objeto hacer pagar una suma determinada de dinero por una promesa incondicionada incumplida, en forma exclusiva y excluyente, ya lo dijimos. ¿Quién es el legitimado activo? El portador legitimado de la cambial o el beneficiario si no hubiera circulado. ¿Quiénes son los obligados al pago o legitimados pasivos? Todos los obligados de regreso, el librador, los endosantes y sus respectivos avalistas. Todos ellos son obligados de regreso. ¿Cuál es el monto de la cambial? También es el de aplicación del artículo 52. Es el monto de la cambial. Los intereses, no me voy a referir nuevamente a ellos, intereses
desde el vencimiento de la cambial. Acá tenemos que volver a hacerle el distingo si son vencimientos relativos absolutos, no lo voy a hacer, ya lo hicimos. Los gastos integrados también por todos los rubros que ya les comenté. La acción cambiaria de regreso caduca y prescribe. Caduca porque si no se ha levantado protesto, no se han cumplido los requisitos exigidos por el artículo 60 del decreto ley, las acciones de regreso quedan perjudicadas y no podrían ejercerse por falta de cumplimiento de estas formalidades. El plazo también prescribe. El plazo de prescripción de la acción cambiaria de regreso es de 1 año desde su vencimiento. Ven que se hace cada vez más, menos estricto el plazo de reclamo, porque 3 años para la acción directa es un plazo muy laxo, muy generoso para el tenedor de la cambial, porque la responsabilidad del girado aceptante es de mayor entidad que un obligado de regreso. Por eso el plazo es de 3 años, es mayor. Acá tenemos solamente 1 año, en donde la acción, si no se ejerce, se pierde para su ejercicio. ¿Cuáles son los efectos de la acción cambiaria de regreso? Le permite al portador legitimado la percepción del capital que reclama y le da al que pagó el ejercicio de la acción de reembolso. Quiere decir que, a diferencia del ejercicio de la acción cambiaria directa, la de regreso no cancela obligaciones. Queda satisfecho aquel que ha iniciado la acción y ha cobrado, pero en cabeza del que pagó nace una nueva acción, también cambiaria, pero denominada de reembolso, de la que seguidamente vamos a hablar. ¿Qué otras acciones se disparan? Bueno, las no cambiarias, las extracambiarias, porque aquel que no ha satisfecho los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción cambiaria de regreso, por ejemplo, por la caducidad o por la prescripción, le dispara las acciones de daños y perjuicios, la de enriquecimiento y la de contribución, todas acciones que no son cambiarias, pero que persiguen el cumplimiento de esa promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. Pero ya no será mediante el ejercicio de una acción cambiaria, sino será de otro tipo, que puede ser ejecutivo o no. Seguramente en el 99% de los casos son acciones no ejecutivas, son acciones del derecho común. No derecho común, sí, de derecho común y de proceso ordinario, no de proceso ejecutivo. La tercera acción cambiaria es la de reembolso. Bueno, les dije que, sí, es el artículo 52 para la de regreso. La tercera es la de reembolso. ¿Qué significa reembolsar? Es conseguir que se pague lo que ya se pagó. Me reembolso, voy a reclamar que me paguen lo que yo pagué. ¿Y quién tiene el derecho de ejercer esta acción? El obligado de regreso que pagó, vieron el ejemplo que les di anteriormente, frente al portador legitimado, que no es obligado, porque no se convirtió en endosante, sino que la conservó en su poder, es portador legitimado. Ese no es un obligado cambiario, ese está reclamando el pago, es el acreedor, es el accipiens, no es el tradens. Entonces, este acreedor le está reclamando el pago de la cambial a un obligado de regreso. Este obligado de regreso que pagó, ahora tiene para ejercer la acción de reembolso. ¿Para qué? Para que un obligado de esta cadena ininterrumpida de endosos le pague lo que él pagó.
atenti con esto, porque no es el monto de la cambial, no será de aplicación el artículo 52, sino el artículo 53, que va a reclamar el monto de lo que pagó, no el monto de la cambial, porque pudo haber pagado en forma parcial. Pudo haber llegado a un arreglo con el acreedor y estar pagando menos de lo que la cambial dice. Así que va a reclamar el monto que pagó, los intereses a lo que ya nos hemos referido desde el momento que pagó, no del momento del vencimiento de la cambial, más los gastos. Así que mucha diferencia de esta acción de reembolso con las otras dos acciones, directa y de regreso. ¿Por qué? Porque el que la ejerce va a reclamar el monto que pagó y los intereses desde que pagó. No es el monto expresado en la cambial y no es desde el vencimiento. También tiene el ejercicio de la acción cambiaria directa. O sea, que el que pagó, un obligado de regreso que pagó, tiene la acción de reembolso y la acción cambiaria directa. ¿Coexisten las dos acciones? Sí. ¿Se pueden ejercer las dos acciones al mismo tiempo? No. No se puede ejercer la acción cambiaria directa contra el girado aceptante y al mismo tiempo ejercer una de reembolso contra un obligado de regreso. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué? Porque estaríamos reclamando dos veces lo mismo, estaríamos cobrando dos veces lo mismo y estaríamos incurriendo en un delito penal que sería una estafa del 172 o 173 del Código Penal. Hay alguna parte de la doctrina que dice, si yo le digo al juez que voy a iniciar las dos acciones con el único carácter, con la única finalidad, único objetivo de conseguir medidas cautelares para cautelar frente a un obligado de regreso y también frente al obligado principal, que es el girado aceptante, bueno, si logran que el juez, entendiendo la urgencia de la petición, verosimilitud del derecho ya tienen que demostrar el peligro en la demora, bueno, podrían ejercer esta acción solamente con la finalidad de lograr una medida cautelar, pero no pueden cobrar. Y si van a obtener el cobro de la cambial, porque van a depositar en la cuenta de autos el dinero, el primero que pague y satisfaga la obligación, cumple con su obligación y si es el girado aceptante, cancela la obligación para todos los demás. Quiere decir que esa cautela que ha obtenido frente a un obligado de regreso debe caer inmediatamente, porque podría estar generando un daño innecesario, porque ya ha depositado el girado aceptante. Hay muchas cuestiones de carácter procesal que, en virtud del escaso tiempo del que disponemos, no podemos hacer referencia. Tendríamos que explicar juicio ejecutivo, las vicisitudes del juicio ejecutivo, lo habitual en los juicios ejecutivos, para hablar algo de jurisprudencia y algo de doctrina al respecto, no tenemos el tiempo suficiente. Es muy interesante, es muy vasto. Quizás lo tengan en las prácticas civiles, desconozco cuál es la forma en que se dicta actualmente, creo que sí, creo que hacen bastante hincapié en el juicio ejecutivo. Es conveniente que así sea, nos excede a nosotros dictando la materia. Muy bien, la prescripción de esta acción es de 6 meses a contar desde que se hizo efectivo el pago o desde que se notificó la demanda. Así que ven acá que tenemos un plazo de prescripción aún más corto que los dos anteriores. Pasamos de 3 años a 1 año, ahora tenemos solo 6 meses y se cuenta desde que se hizo efectivo el pago, desde el día en que se hizo efectivo el pago o desde que se notificó la demanda. Así que este plazo, siendo muy exiguo, merece una
especial atención, porque 6 meses pasan volando. Voy a hacer una pequeña consulta. ¿Está sujeto a caducidad? Sí, por incumplimiento del deber de levantar protesto en debida forma, artículo 60. Así que la de reembolso, la acción cambiaria de reembolso, también tiene supuestos de caducidad y, por supuesto, de prescripción, como lo acabo de decir. ¿Cuál es el efecto? Libera a los que lo sucedían a él en la cadena de endosos. No, perdón. Libera a los firmantes posteriores, como en la acción de reembolso. Libera a los firmantes posteriores a él. Con respecto a los anteriores, obviamente, sigue ejerciendo la acción porque le están garantizando el cumplimiento de la obligación. Y ya les hablé de el protesto en debida forma. Me quedé pensando porque no les dije anteriormente que el protesto puede tener una dispensa de carácter convencional o de carácter legal. De carácter convencional porque la ley prevé en el artículo 80 que la letra no sea, o el pagaré, sea sin protesto. Es lo que yo les he mencionado en alguna clase anterior, y si no lo hice, lo hago ahora. Es conveniente que tengamos 2 ejemplares de pagarés o de letras de cambio en nuestra oficina. Tanto sea con formularios, un talonario de pagarés, que es lo que acostumbro a aconsejar, o un modelo que lo tenemos en la computadora y podemos imprimir. Uno con protesto y uno sin protesto. Sin protesto si somos acreedores. Y con protesto si somos deudores. Es una forma de exigirle al acreedor que cumpla un requisito anterior al ejercicio de cualquier acción, que es protestar la letra cuando no se paga. O ejercer el protesto también anticipado en la acción de regreso. ¿Por qué hago esta referencia? Porque me olvidé de decirles que en la acción de regreso yo solamente les había hecho la explicación de la acción de regreso a término, pero me olvidé de decirles que la acción de regreso, les dije que era una acción de regreso anticipado, pero me olvidé de hacer algunos comentarios respecto de este caso. Entonces, cuando el protesto tiene una dispensa de carácter legal, no hay que hacerlo, o también puede, convencional, no hay que hacerlo, pero también puede tener una dispensa de carácter legal. ¿Cuándo la ley dispensa el protesto? Cuando ha fracasado un embargo en el girado aceptante, en el girado, aunque no hubiera aceptado, con mayor razón aún si ha sido girado aceptante, o cuando el mismo se ha presentado en concurso preventivo o le han decretado la quiebra. En estos casos, la ley permite el ejercicio de la acción de regreso anticipadamente, antes. ¿Y por qué lo permite? Porque no tiene sentido esperar el vencimiento porque las condiciones de procedencia ya se han producido. Ya sabemos que no se va a cumplir con la obligación y entonces anticipadamente nos permite la ley iniciar la acción cambiaria respectiva. En este caso se denomina acción cambiaria de regreso. Con esto completo el cuadro que veníamos desarrollando. Bien, entonces, tenemos cumplido
la bolilla 38 y vamos a la bolilla 39. ¿Qué hora es? Dentro de 10 minutos les voy a pedir un recreo de 5 minutitos porque tengo algo que hacer y retomamos. Inicio la bolilla número 39. Son las acciones extracambiarias. Hay una gran cantidad de acciones extracambiarias que son judiciales, pero que no tienen el carácter cambiario, ¿sí? Les voy a hacer una enumeración de estas leyes, de estas acciones, para que ustedes las anoten, pero voy a hacer un desarrollo solamente de 3 de ellas, y que son las que van a ir en el parcial. ¿Cuál es la particularidad que tienen estas acciones extracambiarias? En primer lugar, obviamente, no son cartulares, no son cambiarias. No se fundan exclusivamente en la letra. Tienen una atingencia o tienen una referencia con la relación cambiaria. Tiene una conexión con el título de crédito que termina siendo probatorio. El título de crédito tiene aquí una función probatoria. ¿Se acuerdan ustedes que el título es probatorio, es dispositivo? En la acción extracambiaria, el título de crédito tiene una función probatoria. Son de derecho común, lo dice el artículo 49 infine. La prueba de la que les dije, de las que les hablé, excede el título y excede la relación que de él emerge, obviamente. Estas acciones están aludidas o están regladas en algunos casos por la ley sustancial. Ahora vamos a ver cuáles son estos supuestos. En la propiamente dicha, en la acción causal, lo vamos a ver en la acción causal. No está dirigida exclusivamente al monto de la cambial. Puede haber otros reclamos. También lo vamos a ver con mayor elocuencia en la acción causal. ¿Cuáles son estas acciones? Miren, ¿se acuerdan ustedes que es necesario dar aviso por la falta de aceptación o por la falta de pago? Bueno, el defecto del aviso, la falta de aviso, termina por originar una acción de responsabilidad extracambiaria por falta de aviso. Por supuesto que es patrimonial, por supuesto que vamos a reclamar un monto, pero acá estamos hablando de una indemnización por daños y perjuicios. No es el monto de una cambial. Hay una acción derivada de la intervención, que es la de responsabilidad contra el interviniente por no dar aviso de su intervención. No es de carácter cambiario, no es usual la intervención, no lo hemos incorporado dentro de los temas del parcial, pero sí es cierto que la falta de aviso de la intervención correspondiente y en tiempo oportuno origina un daño, y esto se ha de reclamar mediante el ejercicio de esta acción de responsabilidad.
hay una acción del poseedor de la letra cancelada que no formuló oposición contra el cancelante. Vamos a ver más adelante cancelación de la acción cambiaria, de cancelación del título de crédito, del papel de comercio, y vamos a ver las vicisitudes que puede ocurrir en esto. Vamos a hacer una referencia entonces a esta acción que emerge que tiene el poseedor de la letra cancelada. Hay una acción, voy a volver sobre esto. Vamos a hablar primero de la acción causal y después vamos a ir a la acción de contribución y a la acción de enriquecimiento. Vamos a hablar de la acción causal. Ustedes recuerdan que tenemos una causa fuente y una causa fin. La causa fuente es la declaración unilateral de voluntad y la causa fin es la relación jurídica subyacente, el negocio jurídico fundamental. Bueno, de ese negocio jurídico fundamental, del cual se derivó finalmente el libramiento de la cambial, de ese negocio, de ese contrato que le dio origen, también se derivan acciones. La acción causal está referida al cumplimiento de esa obligación que emerge de ese título, de ese contrato antecedente, de esa relación jurídica original, fundamental, de origen. Si como consecuencia de un contrato de locación se hubieran librado pagarés para el pago de los alquileres mensuales, nosotros podríamos ejercer la acción cambiaria directa que emerge del pagaré contra el librador, girado aceptante, o contra un obligado de regreso, si hay un endosante, un endosatario, si hay un avalista, o podemos ejercer la acción causal, que podría ser la desalojo, por un lado, pero en lo que hace al reclamo monetario, al cobro ejecutivo, al cobro sumario de pesos, que es el monto de los alquileres que no se pagan. Así que tenemos dos posibilidades: ir por la vía causal, extracambiaria, o ir por la vía ejecutiva de carácter cambiario. Estas dos acciones coexisten, pero para poder ejercer la acción causal tenemos que esperar el vencimiento de la cambial. Si la cambial no está vencida, no podemos ejercer la acción causal. ¿Y podemos ejercer las dos al mismo tiempo? No, no se puede. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ejercer la acción causal? Tenemos que poner a disposición el papel de comercio al deudor. Normalmente, la mayoría de la doctrina se inclina, si ustedes leen Gómez Lío y otros autores, van a ver que la forma de poner a disposición es acompañar a la demanda de la acción causal, acompañar el pagaré o la letra de cambio, para que quede a resguardo en la caja de seguridad del juzgado, para que el juez advierta que no hemos de ejercer esa acción porque ponemos el documento a disposición de su señoría y de la otra parte. ¿Qué otra forma tengo de ponerlo a resguardo? Bueno, simplemente reservarlo en una escribanía, que es el fedatario natural. El fedatario, el que da fe de los actos en un juzgado, es el secretario del juzgado. Y el que da fe social de los actos que se cumplen entre particulares, o entre el Estado y los particulares, o entre el Estado, entre los órganos entre sí, es un escribano, un notario. Si es el Estado, es el escribano general de gobierno.
y si es entre los particulares es un notario con matrícula. Bueno, si le entregamos el pagaré o la letra de cambio a un escribano para poder ejercer la acción causal y le acompañamos al juez el acta en donde dejamos a resguardo el pagaré en la escribanía, estamos cumpliendo esta obligación de poner a disposición, como lo dice la ley, poner a disposición este papel de comercio. Ustedes pueden y yo puedo ir a Buenos Aires de dos formas. Ir a Buenos Aires por la autopista o ir a Buenos Aires por la avenida Calchaquí. Podemos ir por una vía más larga, más tortuosa, más peligrosa, o podemos ir por la autopista que es mucho más rápida, con mayor facilidad, con mayor seguridad. ¿Qué van a elegir ustedes? Normalmente vamos a ir por la autopista. Ahora, ¿la autopista qué me permite hacer? Siendo más rápido, con mayor seguridad. Podemos cobrar en términos cambiarios el monto de la cambial y nada más que ese monto, los intereses y los gastos. Sin embargo, si voy por otra vía, en este caso el ejemplo que les doy, ir por otro camino, puedo cobrar el contrato base de ese documento librado a la sazón, los daños y perjuicios que me ocasionó el incumplimiento de esa cambial, los intereses, los gastos y otros rubros que no se me permiten cobrar en el juicio ejecutivo por el ejercicio de una acción cambiaria directa. ¿Cuáles podrían ser en ese juicio ordinario no ejecutivo? Por ejemplo, el lucro cesante. Por ejemplo, la pérdida de la chance. Son todos rubros que integran una liquidación que no es la cuenta de finiquito propia del juicio ejecutivo de la acción directa o de la acción de regreso o de la acción de reembolso. Quiere decir que elegir una u otra vía tiene sus ventajas y sus desventajas. Si lo hago por la vía más larga, que es la acción causal del derecho común y en juicio ordinario, puedo obtener un mayor, obtengo un mayor rédito. Claro que además, me olvidé de decirles algo, para lograr una medida cautelar voy a tener que esperar un momento procesal oportuno, que va a ser muy difícil que me lo den desde el inicio, porque voy a tener que probar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y quizá desde el inicio no lo consiga. El juicio ejecutivo que me permite una mayor rapidez, una traba inmediata de medidas cautelares inaudita aparte y el cobro rápido de una suma determinada de dinero o el embargo de bienes, pero una suma más acotada que en el otro proceso. Esta acción causal entonces va a ser ejercida ante el juez distinta competencia, porque acá va a ser el juez pactado por las partes en el contrato que los vincula. Vamos a tener caducidad propia del proceso de que se trate, en este caso un proceso, perdón, el proceso no, de la materia de que se trate, dependerá de cuál sea el origen de ese contrato, y tenemos también una prescripción, que también debemos ir al Código Civil y Comercial de la Nación y ver cuál es la prescripción que se determina para cada uno de estos contratos u obligaciones que ligan a las partes, que vinculan a las partes. Si fuera un daño sin perjuicio, antes era de 2 años, ahora es de 1 año. Si fuera de una escrituración, sería de 5 años. Si fuera de, bueno, tendríamos que ver cuál es el vínculo jurídico que liga a las partes para determinar cuál es el plazo de prescripción. Si me dan 5 minutos,
Vuelvo y seguimos. Les pido que me tengan un minutito de paciencia, ¿puede ser? Bárbara.
Muy bien, seguimos. Discúlpenme, tenía que hacer algo impostergable a esta hora. ¿Se entiende cuál es la dinámica de estas acciones cambiarias y las extracambiarias? Se entiende que es totalmente distinto el escenario judicial de una y de otra, las consecuencias y hasta le diría la rentabilidad que podría emerger de una y de otra. ¿Es posible que obtengamos mayor rédito con el ejercicio de una acción causal? Pero las vicisitudes que puedan sufrir, en donde ya no va a haber autonomía y ya no va a haber abstracción, donde ya me van a poder oponer excepciones de carácter personal relativas a los vínculos personales de las partes, también siendo una acción eminentemente causal, todas las excepciones referidas a la causa de ese vínculo de origen también me lo van a poder oponer y entonces un proceso ordinario es probable no, seguramente va a ser mucho más extenso que un juicio ejecutivo. Si ustedes ven hasta en lo eh, eh, no solamente en lo procesal, la ventaja y la desventaja, sino en lo sustancial, hay que estar por uno o por otro. ¿Qué es lo que se estila habitualmente? ¿Con qué se van a encontrar en el mundo comercial? Algunos de ustedes alquilan, ¿no? Seguramente. Tienen un contrato de locación. Les han hecho firmar en una inmobiliaria o en o directamente el propietario les hacen firmar pagarés por cada una de las obligaciones. Es más, se estila, porque echa la trampa, porque se trata de legislar lo que después en los hechos se distorsiona por necesidades del mercado. Se hace una parte por el contrato por un monto en blanco y los pagarés por el saldo en negro. Eso es muy habitual. ¿Se pueden ejecutar ahí las dos cosas al mismo tiempo? Normalmente se ejecutan al mismo tiempo, porque la falta de cumplimiento del pago de los alquileres, hablo en este último tramo de la pandemia, que por la cuarentena se suspendieron los alquileres y a partir de enero se pudieron pagar en cuotas y los intereses de la misma manera y demás. Y parecería que vamos al mismo escenario dentro de poco, si esto no cambia. Bueno, si no es así, habitualmente se inician las dos acciones al mismo tiempo. Iniciar las dos acciones es de carácter delictual. Bueno, desde la moral puede tener algún reproche. Desde lo comercial entiendo que no. Son prácticas habituales. Se dice que el derecho va a la saga de los hechos, ¿no? Que el derecho se amolda a los hechos y le va encontrando los límites necesarios para que no haya abusos. Bueno, cuando hay una parte en blanco y una parte en negro en un salario, cuando hay una parte en blanco y una parte en negro en un contrato de alquiler, por ejemplo, siempre es porque la legislación termina siendo un límite no querido por las partes, por alguna de las partes en algunos casos o por ambas partes en otros. Y terminan por aparecer estas modalidades que desvirtúan el objetivo tenido en mira por el legislador al dictar alguna de estas medidas. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido ahora con la ley de alquileres? Se ha restringido la oferta de las unidades y ha aumentado el precio. Todo lo contrario a lo que ha querido el legislador poniéndole algún límite al ejercicio abusivo de algunos propietarios inescrupulosos. Por supuesto que tiene que haber límites, pero no se hace con una ley. Los límites son en cada caso en particular. Bueno,
da para hablar muchísimo más y en otras cuestiones. Algo muy importante que tiene que tener en cuenta en la acción causal es que no existe novación, salvo que las partes así lo convengan. No hay novación. ¿Qué significa? Que no se nova la obligación cambiaria originada por esta relación jurídica subyacente. Es decir, el contrato original que termina por acuerdo de las partes en el libramiento de las cambiales no importa novación, salvo convención específica entre las partes. Si existiera novación de la obligación, que tiene que estar expresamente previsto en el contrato, esto tampoco altera las dos vertientes que tenemos en el juicio ordinario por ejercicio de la acción extracambiaria y la acción cambiaria propiamente dicha. Para poder elegir una u otra vía es necesario contar con estos límites, respetar estos límites. Si voy a ejecutar el pagaré, si voy a ejecutar la letra de cambio, no voy a poder ejecutar, no voy a poder hacer efectiva la acción causal. Y si quiero hacer la acción causal, voy a tener que poner a disposición el pagaré. Esto es para evitar un abuso de tratar de cobrar dos veces la misma obligación. Ahora, ¿se logra este objetivo? No siempre. Es decir, hay muchos ejemplos, muchos casos en donde se termina pagando el doble. Se termina pagando lo comprometido en el contrato madre y se termina pagando también el pagaré o la letra de cambio, más específicamente el pagaré. Y del cheque ni hablar. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque a pesar de la previsión del legislador de exigir la devolución del pagaré, la devolución o la puesta a disposición en a disposición de la parte, sea notarial o judicialmente, lo cierto es que cuando en el contrato madre no se hace referencia al libramiento de estos títulos, ahí se corta la vinculación. Entonces puedo ejecutar uno y puedo ejecutar el otro. Esta práctica no es legal. Acá hay un evidente abuso del derecho, que es lo que nosotros no podemos prohijar, no tenemos que trabajar de esa manera y cuando lo vemos tenemos que hacer lo posible, lo digo entre comillas porque si no existe ese vínculo va a ser muy difícil de poder probarlo, pero nosotros no tenemos que ser protagonistas ni actores de ese tipo de prácticas que son totalmente abusivas, ¿sí? Si hacemos un contrato, estamos diciendo que en este momento las partes libra, el deudor a requerimiento del acreedor libra 5 pagarés por la suma de tantos pesos con vencimiento cada uno de ellos en tales fechas. Y ahí estoy relacionando las obligaciones extracambiarias con las cambiarias y el límite se va a producir cuando quiera ejercer una u otra acción. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, sí. O lo debo repetir. A mí no me Doble- quedó tan claro. Si lo puede volver a repetir, me hace un favor, porque estaba Sí, tratando de relacionarlo. bien. Estaba viendo el chat. Eh, la ley de letra de cambio reconoce en su redacción, artículos 61 y 62, que el papel de comercio, que la letra de cambio, el pagaré, pueden tener como antecedente un vínculo obligacional distinto, es decir, hay una causa fin, un contrato
una indemnización, cualquier tipo de obligación o contrato que vincula a las partes, por lo cual se ha librado el pagaré. La ley que dice, para poder ejercer la acción causal, tiene que respetarse dos condiciones. La primera es que el pagaré o la letra esté vencido, que el plazo esté vencido. Y el segundo es poner a disposición el pagaré o la letra de cambio a disposición del acreedor, del deudor, perdón, que se puede hacer acompañando el pagaré junto con la demanda de la acción causal o depositándolo en una escribanía. Hasta ahí estamos, no hay dudas. Sí, sí, sí. Bien. ¿Pero esto siempre sucede? No, no siempre sucede, porque para que exista esta vinculación y este límite, en el contrato madre tiene que hacerse referencia a que se han librado pagarés. Si yo no dejo constancia de que esta obligación se va a pagar en 5 cuotas y por cada una de ellas se libran 5 pagarés iguales, mensuales y consecutivos, si yo no dejo constancia de esto, los pagarés que le obligo a firmar al deudor no van a tener relación con este contrato. Entonces, cuando yo quiera, voy a poder ejecutar el contrato madre por la acción causal y los pagarés por otro lado. ¿Se dan cuenta? Está bien, Entonces, queda es plasmada la relación. claro. Si yo Mira. lo dejo plasmado, la relación cartasia entre el contrato madre y el libramiento de los títulos cambiarios, de los pagarés o de la letra de cambio, ahí no tenemos problema. Pero si yo no hago ninguna referencia en el contrato madre al libramiento de los pagarés, no tengo forma. Me podrán decir, sí, bueno, podríamos armar una prueba compuesta o indirecta, que en un juicio un juez podría decir, bueno, vamos a prestar atención a ver si efectivamente, como consecuencia de ese contrato original, se liberaron pagarés. ¿De qué manera? Y mediante otros elementos, por ejemplo, prueba indiciaria, testigos, grabaciones, mails, WhatsApp. Hoy el espectro probatorio ha cambiado a lo que estábamos acostumbrados hace 20 años. Hoy hay otros medios más modernos. Son todas pruebas indirectas, son indiciarias. Podría suceder, pero no es lo habitual. Así que el límite que tiene previsto la ley para poder ejercer la acción causal es relativo, que tiene que estar vencido el título para poder ejercer la acción causal y ponerlo a disposición siempre y cuando exista vinculación entre el contrato y los papeles de comercio emitidos. Vamos a hablar de la acción de contribución. La acción de contribución es la que tienen los coobligados solidarios contra los restantes coobligados. Es un efecto interno de la solidaridad. El artículo 59 de la ley. ¿Y por qué? Porque dijimos, esa relación horizontal que tienen los obligados cambiarios, si bien el acreedor puede ir contra cualquiera de ellos por el total de la letra de cambio o del pagaré, entre ellos existe un vínculo de derecho común. Entonces cada uno de ellos se ha obligado frente al acreedor por el total, pero entre ellos a prorrata. Entonces, quien ha pagado el total de la cambial o un monto superior a la parte que le corresponde internamente como pari gradu, tiene la posibilidad de reclamar mediante la acción de contribución
la parte que hubiera pagado de más. Les doy un ejemplo. Tenemos 3 personas por 100 pesos. Son todos coobligados, son los 3 coavalistas. El acreedor va contra uno de ellos y le cobra 100 pesos. Puede cobrar 100 pesos a cualquiera de los 3, pues le cobró a uno de ellos. ¿Qué puede hacer este que pagó? Le puede reclamar a los otros 33 pesos a cada uno de los otros 2 para recuperar los 66 que pagó de más, porque como son parigrado y son entre ellos conforme el Código Civil, a prorrata, cada uno paga un tercio, de tal manera que le va a pedir que contribuyan a lo que él pagó en demasía. ¿Cuál es la condición de procedencia? El ser obligado cambiario de una obligación cambiaria, ser obligado, coobligado, es decir, parigradu, no paripasu, sino sería aval del aval, y en ese caso estaríamos frente a la ley cambiaria y no la ley común. ¿Cuál es el monto? Lo que hubiera pagado en demasía, conforme la cantidad de personas que están obligadas en el mismo rango, es decir, como coobligados, y la prescripción es la del derecho común, depende de del vínculo que los una, será la prescripción. Hoy la prescripción común del derecho, la prescripción del derecho común hoy ha cambiado sustancialmente y lo que era de 10 ha pasado a ser de 5, lo que era de 5 ha pasado a ser de 1 o de 2. Entonces, depende de la causa en que se funde esta acción de contribución, será entonces la prescripción que corresponda a esa acción. Acción de enriquecimiento. Vamos a tomar 3 acciones extracambiarias en el parcial, que son las que le atribuimos mayor importancia. La acción causal, la acción de contribución y la acción de enriquecimiento. Esta acción de enriquecimiento la doctrina dice que es una acción de equidad. ¿Por qué? Porque es la que tiene quien ha perdido todas las demás acciones, sea cambiarias o extracambiarias, y se ve en la imposibilidad de reclamar el monto de su empobrecimiento. Es decir, nos encontramos con una acción de derecho común fundada solo en cuestiones de equidad y tiene un doble límite o balance. Está dado por lo que se empobreció el acreedor por no poder percibir lo que decía la cambial y lo que se enriqueció injustamente el deudor al no pagar su obligación. El límite de reclamo no puede acceder ninguna de estos dos contrapesos. Es ciertamente una acción de carácter equitativo. Es la última acción que tiene un acreedor que hubiera perdido las acciones
¿Y por qué perdió las acciones? Bueno, porque prescribieron, porque caducó el derecho, porque perdió, le sustrajeron o le robaron la cambial. Porque frente a esta circunstancia no pudo iniciar el juicio de cancelación, al que seguidamente vamos a hacer referencia, o habiéndolo iniciado, no tuvo satisfacción adecuada. Es la última acción que le queda para demostrarle al juez que se ha visto perjudicado injustamente por la falta de acciones que pueden ser motivadas en su propia negligencia, es cierto, ¿eh? Pero la ley igual le atribuye esta acción. ¿Y por qué? A pesar de que haber sido omisivo, torpe, negligente, lo que sea. Porque ve en el otro, en el deudor, que tenía una obligación de pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento y sin embargo no la hizo, no lo hizo. Entonces se ha enriquecido injustamente a costa del empobrecimiento del acreedor. A este le da esta acción para poner las cosas, digamos, en orden, ¿no? Como para que la transgresión del derecho, que ha sido un enriquecimiento injusto por parte de un deudor, no se vea transgredido de una forma tan evidente. Ahora, claro, nos incorporamos en un juicio de carácter ordinario, de derecho común, en donde las partes han de ejercer sus respectivos derechos. Vamos a ver qué es lo que dice el deudor cuando se lo intime a pagar. Va a tener un traslado de una demanda y esta demanda va a ser de un juicio ordinario y va a ser contestada de la forma que corresponda y que entienda el deudor que no tiene obligación de cumplirla. Después veremos por qué circunstancias. Si está prescripto la acción, las acciones, y está caduco el derecho, señor juez, no tengo obligación de pagar nada, porque existe el instituto de la prescripción liberatoria, y en este caso contamos además con la torpeza o con la negligencia o con las actitudes omisivas del acreedor que no actuó ni en forma ni en derecho adecuadamente, ni en tiempo ni en forma, y no tengo por qué pagar lo que ya prescribió. Bueno, este va a ser un escenario de debate muy, pero muy interesante. Hay muy pocos casos de acción de enriquecimiento. Si ustedes buscan jurisprudencia, van a ver que hay muy pocos casos. Y en el 90% de ellos, el deudor ha fracasado, el acreedor, perdón, el acreedor ha fracasado en su intento de percibir una suma determinada de dinero. Quiere decir que por más que tengamos una acción que trata de poner equilibrio o haga justicia por un enriquecimiento indebido, son más las faltas del acreedor que las ventajas que obtiene por este ejercicio residual de una acción de equidad o de equilibrio. Así que no jueguen con esta última posibilidad de ejercer esta acción porque la jurisprudencia no le es esquiva. Le es esquiva. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Han entendido lo que es la acción de enriquecimiento? Sí. Sí, profe. Bueno, eh, vamos a hablar de el procedimiento de cancelación.
Artículo 89 de la ley, me quedan 20 minutos. Por supuesto que verán que vamos como los bomberos, porque tengo que dar 3 bolillas en 2 horas. Pero bueno, lo troncal, lo más importante, creo que va a estar debidamente atendido. ¿Se acuerdan que dijimos que en la definición de título de crédito, dijimos que hay una incorporación del derecho en el título, ¿verdad? Por el cual dijimos, siempre sostuvimos y sostenemos, que frente a esta definición tiene más importancia el título que el derecho. ¿Por qué? El título hay que mostrarlo y hay que entregarlo frente al acreedor que viene a reclamar, o la aceptación o el pago. Así que tenemos, y si no fueran aceptables, por supuesto, si tuviéramos un pagaré, tendríamos que presentarlo primero para mostrar que somos el tenedor, el portador legitimado, y además tenemos que entregarlo si nos pagan, que es nuestro principal objetivo. Ahora, existe un fenómeno que es al contrario de la incorporación, que es la desincorporación del derecho respecto del título. Es decir, hay una desmaterialización de los títulos de crédito. Esto viene hablando la doctrina hace muchísimos años, pero se materializó con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el título ya no está. ¿Y por qué no está? Porque se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque se lo sustrajeron al beneficiario o al portador legitimado, si hubiera circulado, porque se lo robaron o se lo hurtaron, porque lo perdió en la calle, porque la inundación de su casa, por ejemplo en La Plata del año 2013, o porque ahora se me rompió un caño y se me inundó el piso o el sótano donde lo tuviera, bueno, o porque se incendió mi casa. Entonces, esta desmaterialización hace que ahora cobre mayor importancia el derecho sobre el título, porque el título no lo tengo más. Entonces, la ley que dice, señor, usted no ha perdido el derecho lo sigue teniendo, el derecho le corresponde. ¿Qué tiene que hacer? Un procedimiento de cancelación. Artículo 89. Brevitatis causa, amparado en la brevitatis causa, no voy a leer los 5 o 6 artículos propios del procedimiento de cancelación, pero sí voy a explicar muy por encima cómo funciona esto y cuáles son los efectos. El desposeído, el robado, el que ya no tiene el pagaré porque se incendió, porque se inutilizó, porque se mojó, concurre al juez del domicilio, puede elegir de pago o del domicilio de él, del acreedor. Y le dice al juez, señor juez, yo tenía un pagaré de estas condiciones, lo más o menos lo va, le da las referencias que sean más notorias, nombre de las partes, el monto, la fecha de vencimiento, la fecha de creación, el lugar de pago, los domicilios, bueno, todo lo referido a la identificación del documento. El juez va a valorar la verosimilitud y el cumplimiento de estos requisitos, la verosimilitud del reclamo, del derecho, de la presentación, del cumplimiento de los requisitos, y va a dictar un auto de cancelación. Fíjense que es un procedimiento que arranca por atrás, arranca por la sentencia, igual que en la quiebra. La quiebra es una presentación del deudor donde dice, señor juez, estoy cesante, decláreme la quiebra. Y el juez decreta la quiebra. Y no hay traslado de la demanda, junto con la quiebra decreta medidas cautelares y acá en un procedimiento de cancelación ocurre más o menos lo mismo.
advertido y controlado que sean estas condiciones de procedencia, dicta un auto de cancelación y le dice a quien tenga ese pagaré, le dice, primero, este pagaré le corresponde a este titular, al que se lo sustrajeron. Usted, señor, que lo encontró, es de mala fe. El que lo encontró en la calle es de mala fe, pero ustedes saben que si va al domicilio del deudor y lo quiere cobrar, esta persona se lo tiene que pagar porque se presume la buena fe. Se invierte la carga de la prueba y quien pretenda cobrarlo, lo va a poder cobrar y quien pretenda no pagarlo, solamente podría decir, señor juez, esta persona es de mala fe, pruébelo. Se invierte el onus probando, el onus probandi. Este juez de la cancelación va a dictar ese auto cancelatorio y se va a publicar edicto durante 15 días en ambos domicilios, si no fueran iguales, el del cumplimiento de la obligación y el domicilio del cancelante o del desposeído, para que todo aquel que se considere con derecho se presente en autos y ejerza las acciones o diga cuánto hace a la defensa de su derecho. Se puede abrir a prueba, se sustancia, quiere decir, si hay demanda, contestación, apertura a prueba, quiere decir que se ha sustanciado entre las partes. Sustanciado que fuera este proceso, el juez dicta sentencia. Y en esta sentencia dirá si tiene derecho a cobrar, si este documento no existe más, le dirá al obligado cambiario a que le dé uno nuevo. Si no se lo da, lo extiende el juez. Respetará la fecha de vencimiento original y si ya hubiera vencido, le ordenará al deudor a que pague la suma que se había comprometido en la cambial ya destruida. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene este procedimiento de cancelación? ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? Si el deudor viene y le paga al acreedor cancelante, se termina la discusión entre estas partes y va a liberar a todos aquellos obligados de regreso que forman parte de ese vínculo, que ya también tendrían que estar anoticiados porque la publicación de edictos es el hecho que importa notificación para todos los interesados, y entonces quedan liberados todos porque se ha extinguido la obligación cambiaria. Bien, para todos aquellos que se hubieran presentado en el expediente y que han tenido ya una sentencia, ocurre lo mismo, porque esta sentencia de primera o eventualmente de segunda instancia ha hecho cosa juzgada para las partes. Queda una sola cuestión a debatir, que es el artículo 93 de la ley. Porque este artículo le dice al acreedor, portador legitimado de la cambial, que no se presentó al procedimiento de cancelación, le dice que no obstante no haberlo hecho, no pierde su derecho. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Hicimos todo el procedimiento de cancelación. Publicamos edicto, llamamos a todas las partes, se sustanció, se produjo la prueba, se dictó una sentencia y ahora resulta que viene una persona y dice, yo tengo el título y vengo a reclamar el pago de la cambial. ¿No lo perdió entonces? Bueno, esta cuestión que no ha sido felizmente redactada por el legislador en el artículo 93 y que ha dado tanto lugar a debate, se entiende mayoritariamente por la doctrina de la siguiente manera. Entre el cancelante y el portador legitimado que tiene una relación directa o inmediata, no hay más discusión. Tiene efectos definitivos. Pero entre los obligados inmediatos o indirectos,
entre aquel que viene blandiendo a modo de reclamo su pagaré y le viene diciendo, yo soy de buena fe, no me presenté en ese procedimiento, pero esto no está perdido ni extraviado. Este pagaré me lo dio Omar Bernstein y a su vencimiento no me lo pagó, lo tiene que pagar. Entonces, es muy importante el tipo de vínculo que exista entre las partes. Si son obligados directos o si son obligados indirectos, es decir, si son inmediatos o si son mediatos. Las consecuencias para uno o para otro son distintas. Por eso, el artículo 93 dice, no obstante no haberse presentado en el procedimiento de cancelación, no pierde los derechos aquel acreedor de buena fe que no se hubiera presentado en el procedimiento. Si es de mala fe y el deudor demuestra que es de mala fe, no tiene que pagarle. Esto de mala o de buena fe termina siendo el meollo de la cuestión, porque quien alega prueba, y como se presume la buena fe del portador legitimado, es el deudor el que debe probar que el acreedor es de mala fe. Y a veces es la probatio diabólica. ¿Por qué? Y porque yo voy por la calle y me encuentro un pagaré y le toco el timbre al deudor y me lo tiene que pagar. ¿Y que de qué manera me demuestra que yo me lo encontré por la calle y que yo no tengo vínculo con él? ¿Cómo demuestra que soy de mala fe? Bueno, esta es toda la cuestión doctrinaria y jurisprudencial que se elabora hace 100 años en el país, que es muy rica en comentarios de la en resoluciones de la jurisprudencia y comentarios de la doctrina, que nunca se va a terminar, porque hay muchísimos casos, ya los nombramos en algún momento de alguna clase anterior, que sigue siendo muy rico y con los que se van a encontrar en la vida profesional, porque no estará quien les niegue la firma y que les niegue la obligación. Un detalle, si niego la firma y no niego la obligación, y de la prueba pericial caligráfica y de la espocométrica surge que la firma es mía, estoy al horno, tengo que pagar. Para poder sacarme la obligación de encima, y si no me corresponde la pericial caligráfica, no solo tengo que desconocer la firma, sino que tengo que desconocer la obligación. Si no se hace del mismo modo, no es eficiente la defensa de previo y especial pronunciamiento. Señores y señoras, voy a dar por terminada la clase, no tengo más voz, así que espero que haya sido de utilidad. Son muchos temas, 3 bolillas en muy poco tiempo. Esto, lo que les acabo de explicar, serán los temas del parcial, no otros. Lo que les dije que no tienen que estudiar, no lo voy a tomar, obviamente. Ahora, sobre lo que yo les acabo de explicar, ustedes tienen que ahondar en los respectivos libros de texto para poder hacer la clase, para completar la clase. Así que no pierdan de vista que es uno de los temas más importantes sobre los que hacemos mayor hincapié, que son las acciones cambiarias y extracambiarias. No me interesa la resaca y no me interesa la intervención y el aviso y todas esas cuestiones, pero sí es muy importante las 3 acciones cambiarias las 3 acciones cambiarias y las otras 3 extracambiarias que son las habituales. ¿Alguna duda que quieran en estos pocos minutos que quedan? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden habilitar los micrófonos, ¿eh? No, profe. Bueno, muy bien. Les agradezco la atención. Nos vemos en la próxima. Vayan a estudiar. Saludos, Gracias, profesor. profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Luego, gracias.